días. Comenzamos el programa del Defensor del Pueblo, el 467 ya de esta 12ª temporada aquí en FM en Tránsito. FM en Tránsito que se puede escuchar a través del diario en el 93.9 o por la web desde todo el mundo en www.comunicacionsocial.org.ar. Tenemos, por supuesto, como cada sábado, a Antonella en los controles técnicos. Hoy aquí en el estudio, Nora Cortiñas, en FM en Tránsito. Ya por ahora hemos dejado de hacer la transmisión desde nuestra casa, con los cuidados, por supuesto, que están protocolizados y con distancia social. Estamos aquí haciendo este servicio del Defensor del Pueblo. Tenemos, como cada sábado, los teléfonos abiertos. El WhatsApp de la radio, que es el 11 32 16 18 08. Aquí Valeria Fernández haciendo esta conducción del programa como siempre. Y por supuesto, como cada sábado, comenzamos con la palabra editorial del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac. Muy buenos días, Abraham. Buen día, Valeria, buen día, Antonella. Y en especial a mi querida amiga Nora Cortiñas, a la que recibo. Para mí es un honor de compartir el programa con ella y incluir alguna forma muy humilde, modesta, de homenaje a la gran luchadora, al gran ejemplo que ella y lo que representa a las madres y abuelas. Realmente yo estoy realmente orgulloso de que tengamos en este momento este programa. Y yo, sin abandonar el objetivo de charlar un poco con Nora, yo quiero agregar una observación una vez más sobre la situación de salud de nuestra población. No puedo sinceramente, no les puedo entender cómo las autoridades no toman algún tipo de medida de otra naturaleza, porque seguimos acumulando un número de contagiados y de muertos que realmente es aterrador. Siempre los números que se buscan de equiparar con otros países, etcétera, yo creo que no tienen poco o ningún valor según con cómo se mire. Pero de todos modos lo que les puedo decir, y lo que a mí, mi modesta opinión, es que lo que está pasando en Argentina no es baladí, no es un problema menor de ningún modo, y estamos entre aquellos países que han mostrado condiciones más difíciles. Tengo plena conciencia que la acción del gobierno ha permitido salvar muchísimas vidas. Tengo plena noción que el esfuerzo que se hizo aprovechando los momentos en que ello se pudo reconstruir habitaciones, hospitales, salas de urgencia, traer material, tener los respiraderos, tener todo el elemento que es imprescindible hoy para enfrentar la enfermedad, porque parecería que lo único que nos queda ver cómo pasivamente le ocurre, pero sí tenemos el derecho y la obligación y la posibilidad de ejercer la fuerte disposición de mantenernos aislados, de modo que reducir estos números aterradores que día a día nos acompañan. Ya hemos visto cómo se está expandiendo en todo el país este virus y cómo, en qué medida y ante tanto silencio, que diría, habiendo al comienzo aparecían tantos y tantos proyectos de vacunas, no tengamos absolutamente nada y tampoco tenemos una información precisa de tener idea de cuándo, cómo y cómo lo vamos a hacer, porque no es menor
el orden con que se va a tener que disponer las vacunas que se produzcan, si es el día que las tengamos, para distribuirlas hará falta una conciencia colectiva de cooperación y comprendimiento para saber por dónde se empieza, con quién se empieza, porque este es un proceso largo que lleva mucho tiempo y me parece que a medida que haya mayor cantidad de personas que accedan a las vacunas cuando estas existan, van a generar también reacción de quienes aún no las recibieron, impaciencias y exigencias, que me parece que hay que ir previendo y conversando y discutiendo. Pero lo esencial en este momento es alejar de una vez por todas la ignorancia, la mala fe, el odio, los elementos estos negativos que afectan a una sociedad para enfrentar juntos una problemática de este nivel y naturaleza. Vuelvo a insistir nuevamente que tenemos que tener conciencia y comprensión. Yo no veo la razón que lleva a un gobierno, como es el caso de la ciudad, que dispone de las computadoras necesarias, pero hay miles de chicos que no tienen ese elemento y estamos buscando sucedáneos, porque no son otra cosa que sucedáneos, de un vínculo a través directo, inclusive al aire libre, por un argumento que todavía está en discusión si el aire libre ayuda o perjudica el desarrollo del virus. Pero de todos modos, no es esa la medida que uno espera que la sensatez nos guíe. No sé qué razones lleva a ir liberando. Yo comprendo la impaciencia de la gente, comprendo perfectamente la necesidad de los chicos de ir buscando mecanismos de intercambio, de modo que no pierdan noción de la realidad y no pierdan la capacidad de alegría y de divertimento que les corresponde, que los juegos estén presentes. Hay que hacer un gran esfuerzo. Y eso al mismo tiempo nos lleva a retrasarnos en un tema que nos va a ocupar fuertemente durante, yo creo que bastante tiempo, que es el cambio importantísimo en todos los niveles de educación. No se puede seguir enseñando como se enseñaba hace 20 años en las escuelas, ni tampoco en la forma ni con qué manuales y con qué elementos se enseñan en las universidades, como si el progreso y la tecnología no tuviesen alguna influencia en preparar profesionales, en el caso de la medicina, más capaces de utilizar y optimizar los elementos tecnológicos que algunos países también lo tienen. Vuelvo a insistir esto porque a mí me parece importante. La Argentina está inmersa en una crisis fenomenal, producto de una política realmente reaccionaria, de derecha, como querramos llamarla, la verdad, pero sí es enemiga de los intereses de los sectores, que ya son millones de personas que han sido desplazadas y desarraigadas y, digamos, de alguna manera privadas de elementos que hoy día ni se puede pensar que en el siglo XXI que eso ocurre, y sin embargo esto ocurre. Nos queda por delante una tarea ciclópea por delante, pero esa tarea tiene que ser entendida por todos, porque va a requerir inteligencia, estudio y sobre todo paciencia y comprensión. Si pretendemos que de la noche a la mañana haya magia en nuestro país,
lamento mucho, los magos están para el escenario, no están para otra cosa y no van a afectar la vida diaria de la gente. Y en cambio, la salida de la crisis, el encarar la crisis, la otra pandemia, no la llamo pandemia porque nos afecta a nosotros en particular, sino que me refiero a la crisis fenomenal en que nos ha dejado sumido el gobierno anterior. Hay que recuperar, no tenemos, y ver cómo funcionan descarada, libremente, sin ningún tipo de sanción, ni posibilidad de sanción, ni de ningún tipo, ni fiscal, ni física, para detener este funcionamiento de un grupito, porque es un grupo que numéricamente es muy, muy pequeño, que están afectando todo el proceso económico de una manera, creando un ambiente de crisis que existe, pero de otra naturaleza y que requiere otro remedio. Nos falta coraje, me parece a mí, para enfrentar esto con la energía que debería ser enfrentada. No puede ser siendo gratuito el utilizar moneda ilegal, cotizaciones ilegales y encima darle toda la publicidad como si tuviera un valor real. No hay una vez un número, yo por lo menos en mi ignorancia lo puedo señalar, que me diga cuánta gente realmente es la que opera en estos mercados a esas tasas locas con que nos han llevado. Me temo que si se hacen los números y se ponen los nombres y apellidos de quienes lo están haciendo, me parece que vamos a llevarnos una sorpresa, porque nos va a alcanzar a lo mejor muy pocas caídas para poderlas completar, y así como resultó en la realidad que por una pequeña contribución, que es un aporte miserable de multimillonarios a los problemas que tienen, que no los va a solucionar. Y nos apresuramos a decirle que solamente por un año, no vayan a creer que van a tener una carga fiscal más allá de la que están ahora, a la que están resistiendo un grupito de 15.000 movilizando a través de los medios a lo que parecería una mayoría. Hoy es un día especial y es el día para mostrar justamente dónde estamos cada uno de nosotros. Y entonces se verá y se contará cuál es la verdad. Si los pocos, cientos, a veces miles, pero muchas veces cientos de manifestantes irracionales se lo ponen los millones y millones de argentinos que queremos otro tipo de país. Discúlpenme la pelota, yo la verdad que cada día estoy más caliente, cada día estoy pensando que las medidas que se toman son insuficientes, y esta cuestión que me parece que políticamente no la voy a dejar de compartir y apoyar al gobierno en lo que hace, pero esta búsqueda del consenso de todos, buenos o malos, honestos y deshonestos, a mí me parece que hay que ponerle un poco de freno y tener la valentía de poner en la boca de todo el mundo, en los medios, lo que sucede alrededor nuestro. La batalla que hay ahora se ha librado por el intento de información, de verdad, mentira, de noticias ya emitidas, no antes, no hay censura previa, y sin embargo hay una
digamos, una presión social tremenda, por un lado, y por el otro lado vemos en qué medida ese pequeñísimo grupo de beneficiarios están logrando plantear un tema minúsculo, absolutamente minúsculo para sus intereses, para no pensar que en el día de mañana a el gobierno o a otro gobierno se le puede ocurrir que los más ricos tienen que poner más de lo que tienen los pobres. Muy bien. Si no, seguiremos como ahora. Damos subsidios a la gente, ayuda de todo tipo. ¿Con qué? Con recursos que los mismos contribuyentes, esos mismos que se mueren de hambre, son los que cuando compran cualquier cosa están pagando un impuesto que genera los fondos con que después se dice que el Estado los ayuda. No, son ellos mismos que se ayudan con lo poco que tienen. Bueno, discúlpame, pero no, está muy bien. Una gana bárbara de expresarme. Está muy bien y de acuerdo con todo lo que dijo, absolutamente, porque es verdad, es así y hay que empezar a mirar el país de otra manera. Así es. Bueno, Abraham, entonces nos escucharemos el próximo sábado. Yo aquí desde el estudio, entonces vamos a continuar con la entrevista. Nos vemos el próximo sábado. ¿Será Norita? No, Norita, estamos en el estudio, Norita, pero no estamos con Norita hoy. La rezo 1000 veces, si eso es posible y honesto. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo sábado entonces. Hasta pronto. Adiós. Nos hablaremos antes. Gracias. Adiós. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con el Defensor del Pueblo. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gag y su equipo de colaboradores. Regresamos al programa del Defensor del Pueblo, como siempre en este bloque del programa. Tenemos invitados, invitadas. Hoy en especial tenemos a María José Parra, que es directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo del organismo ACUMAR. Muy buenos días, Majo. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para la audiencia. Y bueno, y un poco en el marco de lo que va a ser el día de mañana, el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, queremos primero charlar con vos sobre qué es ACUMAR para los vecinos y los oyentes y las oyentes que nos están sintonizando, contar un poquito de qué se trata este organismo. Dale, perfecto. Empezamos por el principio, entonces. Claro. ACUMAR es un organismo que se crea en el año 2006 y que básicamente sus características tienen que ver con atender a una situación de deterioro ambiental de un territorio determinado que se conoce como la Cuenca Matanza-Riachuelo, que ahora en un ratito podemos contar un poco las características de ese territorio. En 2008, digamos, y a partir de una causa que había sido iniciada en 2004 por un grupo de vecinos tanto de la provincia como de la ciudad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intima al organismo a plantear un plan de saneamiento que dé respuesta a aquella causa judicial, digamos. Entonces, desde ahí en más, el organismo lo que hace, digamos, su principal función es la implementación de ese plan de saneamiento cuyos objetivos apuntan, como son bien generales, ¿no? Pero básicamente apuntan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y a recuperar el ambiente de un territorio como este, ¿no? Como el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo, tanto en sus componentes de agua, de aire y de tierra, y entonces a poder también prevenir daños ambientales con una predicción razonable, dice el fallo. Pero bueno, básicamente, y para hablar en criollo, digamos, el objetivo de un organismo como ACUMAR tiene que ver con poner una mirada ambiental que haga el saneamiento de un territorio como el que nosotros conocemos, digamos, y del cual Morón, en este caso, tiene una partecita. Claro. El territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo es
digamos, parte del sur de la ciudad de Buenos Aires y también de los municipios, de algunos de los municipios de lo que conocemos como conurbano bonaerense, AMBA, es decir, es el territorio más densamente poblado del país. Son 14 los municipios que componen la cuenca, y la cuenca se divide en cuenca baja, cuenca media, cuenca alta, y básicamente es heterogénea, es compleja, tiene obviamente espacios urbanos, ¿no? Estamos hablando de los municipios de de parte de la ciudad, los territorios que hoy ocupan la Comuna 4 y la 8, bien linderos al Riachuelo, y del otro lado Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, bueno, digamos, Morón, La Matanza, hasta llegar a Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, estamos dando cuenta de un territorio que es diverso, que es heterogéneo, en donde hay características urbanas muy, muy marcadas, pero también hay ruralidad, hay espacios de producción agropecuaria, y la característica central es esa, digamos, que desde la visión de cuenca hídrica son los territorios que están ligados a este cauce del río, ¿no? Al Matanza, Riachuelo y sus arroyos. Pero me gusta, yo te quiero, porque me gusta mucho esto de poder como desgajar cuáles son las funciones del organismo, sí. Porque está sino este mito de que solamente tiene que ver con lo hídrico, con el río en particular, y ustedes tienen una mirada mucho más amplia respecto del cuidado de este medio ambiente, de esta cuenca, ¿no? Hay como una mirada más integral. Sí, Valeria, porque la mirada ambiental tiene que ver con el territorio, con poder pensar políticas públicas y acciones públicas para el territorio que ocupa la cuenca. Todo lo que hagas en ese territorio de la cuenca impacta en el suelo, impacta en el aire, impacta en el río, digamos. Si vos tenés un modo de producción que contamina o que daña, eso, digamos, innegablemente llega a las aguas. Claro. Entonces, digamos, cuando pensamos en lo ambiental hay que pensar en esa integralidad, ¿no? O sea, no son compartimentos estancos. Cuando hablamos ambiente, el ambiente es todo, digamos. Somos también nosotros y nosotras haciendo en ese territorio. Entonces, por eso las acciones, y acá cuando hablábamos hace un ratito de los objetivos que se plantea el plan, esto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Bueno, uno podría decir que es un objetivo muy amplio, ¿no? Claro. Y que implica un montón de acciones que se pueden desarrollar en ese sentido, no solamente las de control, las de fiscalización o las que tienen que ver con el saneamiento en hídrico, ¿no? En función del agua, sino que, hay muchas otras posibles acciones y desarrollo de políticas que tienen que ver con eso. Y en ese sentido la característica del organismo es que es intergubernamental, si se quiere, ¿no? Es interjurisdiccional y también interministerial, en el sentido de que al ser una autoridad ambiental en un territorio determinado, lo que tiene que hacer es poder articular acciones con otros organismos del Estado, es decir, no superponer, sino poder ponerle una mirada ambiental, poder transversalizar, si se quiere, esa mirada ambiental en aquellos organismos que desarrollan políticas públicas y que esas políticas públicas van a tener un impacto o una manera de implementarse en estos territorios concretos. Ese es un poco el modo de funcionamiento, ¿no? O sea, cómo se articulan esas políticas en los territorios vinculados a la cuenca. Y es interesante porque uno puede ver en la página de Acumar y en las redes sociales todas las actividades que se están haciendo, bueno, por supuesto de la mano de su director, Martín Sabatella, ex intendente de aquí de Morón y vecino nuestro, por supuesto. Sí. Y un poco cómo, justamente, ¿no? Cómo está atravesado por un montón de actividades, como decías vos, ¿no? Interministeriales, que afectan la vida cotidiana de nosotros y nosotras, ¿no? De cada vecino de esta cuenca y de este territorio tan extenso, haciendo posible que cada política pública esté con esa mirada puesta en lo que Acumar está pidiendo, ¿no? Que tenga una mirada de cuidado del medio ambiente. Por eso está buenísimo poder ver esas acciones en concreto, ¿no? En las redes sociales y en la página del organismo.
Sí, bueno, Martín asumió con este nuevo gobierno, ¿no? Con el gobierno de Alberto y de Cristina, de Alberto como presidente, de Cristina como vicepresidenta, la presidencia de un organismo como ACUMAR, que tiene estas características que planteábamos antes. Y en ese sentido, bueno, en un contexto como el que estamos atravesando, vinculado con toda la complejidad que tiene, digo, primero salir de la etapa neoliberal de la cual veníamos, o intentar empezar a poner en marcha al Estado en función de un proyecto y un modelo de país completamente diferente del cual se venía, y que recupere una senda que en los últimos 4 años se habían perdido. Pero después el contexto de la pandemia, ¿no? Que termina de agudizar... Trastoca todo. Claro, que termina de agudizar todo un proceso muy complejo de exclusión, de pobreza, de caída del PBI, digo, de crisis generalizada, y que con la pandemia claramente todo eso se agudiza. Entonces, lo cierto es que ACUMAR en esta instancia, y en un primer momento, lo que sostuvo, no solo sostuvo, sino que además recuperó y profundizó, fueron sus líneas de trabajo esencial, ¿no? Claro. O sea, aquello que se podía hacer en contexto, y que era necesario hacer en un contexto de aislamiento y vinculado con la pandemia. Entonces, todas las áreas o todas las líneas de trabajo vinculadas con el área de salud y con el área de gestión de residuos, digamos, que tiene que ver también con una tarea esencial, como es la limpieza de los márgenes en el río y demás, fueron 2 líneas de trabajo que claramente en esta etapa y en este contexto determinado se profundizaron muchísimo y se fortalecieron muchísimo porque venían muy debilitadas del proceso anterior. O sea, de hecho, por ejemplo, los camiones sanitarios que hoy están contribuyendo con el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, estaban arrumbados, claro, en desuso. El macrismo los había dejado de esa manera. Bueno, decisión política del presidente del organismo, de Sabatella, vecino nuestro, como bien decías vos, fue recuperar todo eso, digamos, en un contexto muy complicado, pero había que hacerlo porque ACUMAR tiene un rol vinculado con la salud ambiental, y además porque esta pandemia también nos sirve, digo, es terrible, pero si tiene que contribuir con algún tipo de cuestión, yo creo que tiene que ver con la posibilidad de reflexionar y poner en agenda la importancia de los temas ambientales, ¿no? Sí, totalmente. Porque fijémonos que justamente impacta, digamos, en el estilo de vida que venimos desarrollando o en el modo de vida que nuestras sociedades eligen desarrollar o deciden comenzar a desarrollar desde la modernidad para acá, con un anclaje muy fuerte en las ciudades, y bueno, justamente son las ciudades las que hoy, ante este contexto que estamos atravesando, colapsan, ¿no? O sea, son las ciudades, esa velocidad, digamos, característica de las ciudades es la que de pronto se frena, debe frenarse porque la pandemia así lo requiere, ¿no? La cuarentena, la necesidad del aislamiento, la necesidad de cuidarnos, de quedarnos en casa, y ahí aparecen todas las fragilidades de este sistema. Que son muchas, aparte, que son muchas. Totalmente. Entonces, digamos, y ya vinculando por ahí esto con la charla que vos mencionabas hace un ratito, bueno, creemos que en un día mundial como es el de la protección de la naturaleza, que va a ser el 18 y que la intención es que el lunes 19 podamos hacer una charla virtual, justamente podamos reflexionar sobre estos temas, ¿no? Va a ser un espacio de reflexión colectiva, si se quiere. Vamos un poquito a la charla entonces, ahí que la nombraste, es este lunes 19 de octubre, va a ser a las 7 de la tarde, a través del canal de YouTube de ACUMAR, y contanos un poco de qué se va a tratar, digamos, por qué cada oyente tiene que sumarse a esta charla, digamos, cuál es la importancia en el impacto que tiene como ciudadanos y ciudadanas de cada uno de nosotras. Bueno, nosotros creemos, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Desde el organismo, obviamente, lo que hacemos es desarrollar políticas públicas y, como vos bien decías hace un rato, hay un montón de cosas que se están haciendo, programas que se están impulsando como nuevos en esta etapa y demás. Es decir, digamos, el organismo tiene un rol fundamental y ese rol tiene que ver con la acción concreta en el territorio que le toca, ¿no? Y esto es acciones, políticas públicas,
hacer, gestionar todo lo que se pueda para transformar estas situaciones complejas que nuestras poblaciones viven hoy. Pero por otro lado, digamos, y eso sí ya tiene que ver con la charla del lunes, nos parece muy importante invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre estas cuestiones, digamos, porque el poner en agenda los temas ambientales también tiene que ver con hacernos cargo como sociedad de qué cuestiones tenemos que transformar individual y colectivamente, ¿no? Para vivir y para habitar mejor en territorios como estos. Y romper romper algunos sí. paradigmas que tenemos muy arraigados y también cambiar nuestras prácticas, ¿no? Mejorar nuestras prácticas como ciudadanos y ciudadanas en este contexto donde el cuidado del medio ambiente tiene que estar atravesando toda nuestra vida. Totalmente, digamos, no podemos pensar más en políticas públicas o en la vida compartimentada, fragmentada, digamos, estas situaciones nos llevan a tener que pensar y que diseñar acciones integrales, ¿no? Que tengan esa mirada compleja, que tengan esa mirada integral, que abarquen y abracen las situaciones de enorme vulnerabilidad que hoy estamos padeciendo, digamos. Y en ese sentido la reflexión es muy importante por esto que vos decías, digamos, porque este modelo de sociedad en donde producimos, consumimos y descartamos, como si eso fuese una máquina sin fin, bueno, hoy el mundo nos plantea que tiene un límite. El aislamiento, si hay algo que nos deja en evidencia es que esa lógica, digamos, del capital y del modo que tenemos de ser que tenemos como sociedad tiene un límite. Entonces la primera reflexión yo creo que tiene que ver con eso. Y en el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, bueno, también pensar qué es la naturaleza para nosotros y para nosotras. Digamos, ¿qué significa la naturaleza? ¿Cuál es la relación que en las ciudades y que en el AMBA concretamente, y vayamos a nuestro propio territorio, que en el conurbano bonaerense tenemos con la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza para nosotros? ¿Podemos hablar de naturaleza? ¿De qué hablamos cuando hablamos de naturaleza? ¿Cuáles son las características de estos territorios que habitamos? Bueno, por ahí no es la naturaleza tal cual la entendemos desde un sentido filosófico como aquello que no es artificial, ¿no? Como aquello que no es la cultura, digamos. Tal vez en nuestros territorios las intervenciones humanas y nuestros modelos de ser o nuestros modos de ser en sociedad nos planteen otro tipo de vínculo con el territorio. Ahora, seguro también tenemos espacios naturales en estos territorios, porque los hay. Digo, tenemos reservas urbanas, tenemos áreas protegidas, tenemos arroyos, tenemos ríos, tenemos árboles, tenemos flora y fauna nativa también, digamos. ¿Qué sabemos sobre los entornos que habitamos? A mí me parece que esa reflexión para quienes habitamos las ciudades es muy interesante, porque yo creo que el más grande olvido que hemos tenido como sociedad, como humanidad si se quiere, digamos, es esa relación con nuestros propios entornos, ¿no? Con estos espacios que habitamos. La velocidad, la cuestión más mecánica de habitar las ciudades, y más hasta impersonal, diría, es la que se pone en crisis con la situación que hoy padecemos. Entonces, digamos, me parece que nos tiene que servir para poder revincularnos con estos territorios. Y para nosotros desde Acumar es muy importante eso, porque nosotros creemos que en esta cuenca Matanza-Riachuelo hay patrimonio natural, patrimonio cultural, hay una historia común, una identidad común que nos tiene que poder poner en una situación diferente a la que hoy estamos atravesando, digamos. Tenemos que poder poner en valor y divulgar todo eso que tenemos, porque también es cierto que cuando se habla de estos territorios, habitualmente se lo hace de un modo muy negativo, ¿no? ¿Qué es habitar el conurbano? Podemos pensar las representaciones y en los imaginarios vinculados con qué es ser del conurbano o qué es ser del sur de la ciudad de Buenos Aires, qué significa el Riachuelo, qué significa La Boca, ¿no? O qué significa Avellaneda o esto, el conurbano, o La Matanza, o sea, ¿cuáles son los imaginarios que habitualmente circulan en torno a eso? Bueno, ahí tenemos una tarea importante también que hacer, que es la de poder mostrar
que no es todo feo, que no es todo un territorio degradado, que acá hay mucho por poner en valor. Y eso tiene que ver también con poder pensarnos como parte de estos territorios y con producir un tipo de relación diferente. Me parece que es un poco esa la idea. Yo pensaría la naturaleza, o me preguntaría, digamos, me parece que esa es una reflexión interesante, de qué hablamos cuando hablamos de naturaleza en espacios como estos, y pensaría más en la idea de territorio, ¿no? A mí me parece que es interesante pensarlo desde ese lugar. Así que la charla del lunes es una invitación como para reflexionar sobre todo esto. Sobre los temas y cómo, no, me imagino cómo esto que decías vos, ¿no? Pensar las ciudades, pero pensadas como territorios, pensadas con la perspectiva de este cuidado y de romper con estos estereotipos que siempre parecen muy clavados en el colectivo imaginario de todas las personas, ¿no? Como que el conurbano siempre tiene características que son feas, que son sucias, que son de pobreza, que son de marginalidad, cuando tenemos un montón y una identidad muy propia. Quienes vivimos en el conurbano sabemos que tenemos una gran identidad y que tenemos una carga cultural, social muy grande y también muchas luchas también. Tenemos muchas organizaciones que trabajan por el medio ambiente, que trabajan por un bienestar, que trabajan por ciudades mucho más inclusivas, mucho más multisectoriales en cuanto a la ampliación de derechos, ¿no? Por eso está buenísimo que haya un Estado presente. Es un territorio de lucha, es un territorio de resistencias, es un territorio que obviamente hay pobreza, que obviamente hay situaciones estructurales que hay que modificar, por las cuales hay que trabajar muchísimo para lograr transformar, digamos. Sin duda todo eso es cierto, digamos, pero también hay un pueblo, ¿no? Sí, claro. Y hoy es un día como hoy, que es el Día de la Lealtad. Bueno, estos fueron los pueblos que también, o esa patria sublevada, ¿no? Del 17 de octubre. Entonces, me parece que ya que estamos, así como dato de color, en la nota que ustedes hicieron sobre la charla y este día mundial por la protección de la naturaleza, hay una anécdota sobre cómo fue este día instaurado, digamos. Y es muy interesante esa anécdota, sí, totalmente. Dice dice, ¿querés contarla? No, dale. No, leo lo que dice aquí la notita, que en 1972 Juan Domingo Perón, justamente en el día hoy de la lealtad, podemos recordar que históricamente uno de los personajes más emblemáticos y más importantes de nuestra historia, sin dudas, envió una carta a Kurt, no voy a decir el apellido, Waldheim, secretario general de la ONU, un poco contándole la preocupación que él tenía sobre así está entrecomillado porque es un textual, la marcha suicida de la humanidad que ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales y el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Estamos hablando de 1972. Un estadista increíble, ¿no? Como mirar... tenía ya una claridad meridiana respecto de la marcha de nuestras sociedades. Y también un líder político que miraba no solamente esas urgencias inmediatas, sino que miraba a un futuro bastante lejano, donde pensaba cuando pensar las políticas públicas a través del tiempo, hacia adelante, pero con un plan de 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Totalmente, sí, es muy interesante eso. Yo también cuando hoy pensaba en la nota, en un día como hoy, y en lo que vamos a estar conmemorando el lunes, hacía esa misma hilación que vos estás planteando hoy, ¿no? Como estos grandes líderes que ha tenido nuestra historia, que ha tenido la historia de la humanidad, creo yo, tal cual. Por lo que ha aportado al pensamiento popular, al pensamiento de los pueblos, ¿no? Y en este caso al pensamiento latinoamericano en particular. Digamos, es muy interesante y es muy interesante poder hacer ese cruce. Sí, totalmente. Yo cuando también para mí fue como leer esto, después busqué la carta completa, que fue una carta que efectivamente le envió Perón a quien estaba en ese momento a cargo de la ONU. Y bueno, evidentemente sí, ya por aquellos tiempos esta marcha del mundo se hacía notar, ¿no? Y para mentes tan lúcidas como la de Perón,
bueno, digamos, el pensamiento ambiental, el pensamiento complejo, que por ahí en ese momento no se llamaba pensamiento ambiental, digamos, pero sí la posibilidad de pensar los problemas en términos complejos, evidentemente Perón lo tenía, digamos, porque si no, no hubiese pensado o no hubiese tenido esa iniciativa, y seguramente muchas otras tampoco, ¿no? Pero sí, la verdad es que es interesante poder hacer esa relación en un día como hoy. Y volviendo a relacionar, también entonces aplaudimos que los organismos hoy piensen integralmente y multisectorialmente las problemáticas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas para poder justamente encarar planes a futuro, a largo plazo, que mejoren la vida, esta vida que digamos las políticas públicas van a impactar directamente en la vida, o sea, el saneamiento de determinadas zonas, la mejora de los residuos dañinos para la salud, por supuesto que va a impactar directamente en nuestra salud. Por eso aplaudimos que haya un Estado presente que piense a largo plazo políticas públicas que bueno, que rompan un poco con ese, o sea, desanden ese camino del capitalismo que nos ha puesto en este camino siempre del consumo infinito que decías vos hace un ratito. Sí, Valeria, total. Es la idea, es un gran desafío, no es tan sencillo, requiere, y más aún en este contexto, en donde además, bueno, la situación del Estado, el teletrabajo, todo lo que implica, digamos, poder poner al Estado de pie y en marcha en un contexto como el que estamos atravesando, pero bueno, es la intención. Ahí Martín, ustedes lo saben porque lo conocen mucho, en Morón lo conocemos mucho, sí. Es una maquinita, o sea, no para, todo el tiempo está muy activo y pensando, digamos, en cuestiones para adelante. Esta etapa de Acumar es una etapa bastante distinta respecto de las políticas públicas tradicionales que desarrollaba el organismo, no solamente de control, de fiscalización, también de mucha promoción, de mucha acción y gestión, digamos, el organismo ha pasado como, al ser un organismo nuevo, ha tenido diferentes improntas y va como buscando su propio perfil, ¿no? Pero en esta etapa y con el liderazgo de Martín, bueno, claramente el diseño de políticas públicas y de acción que impacten y que tengan mejoras o que planteen mejoras para la población en los territorios es como una impronta muy importante. Bueno, sin ninguna duda. Y el lunes, te hago la invitación al lunes. Sí, dale. Bien. Rapidito, el lunes, que nos queda poco tiempo. Por eso, vamos al grano. El lunes 19 a las 19 horas, por el canal de YouTube, por el canal de YouTube de Acumar, las personas que quieran participar pueden acceder a una charla virtual que va a tener que ver con estas reflexiones que estábamos mencionando recién y que se enmarcan en el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Y van a participar personas de diferentes organizaciones sociales, porque es una actividad organizada por la Comisión de Participación Social, entonces entendemos que tiene que haber, digamos, no solamente una presencia del organismo gubernamental, sino también de las organizaciones sociales que son muy importantes para Acumar. Va a haber presencia de Jóvenes por el Clima, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, de la Organización Ambiental Pilmaiquén, de Morón Surco, de Aves Argentinas y una docente de las escuelas 124 y 102 de La Matanza. Así que el lunes 19 a las 19 en el canal de YouTube de Acumar les esperamos. Bueno, ahí estaremos entonces escuchando la charla y por supuesto invitamos a todo el mundo a ingresar a la página de Acumar, que es www.acumar.gov.ar, para interiorizarse un poco más de todos estos temas y poder participar activamente en las políticas públicas que implemente este organismo. Muchísimas gracias, Majo, por esta comunicación. María José Parra de Acumar nos estaba contando todo. Muchas gracias entonces y la próxima estarás acá en vivo, por supuesto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Valeria, gracias al defensor y a la audiencia de la radio. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con el programa. Y como siempre en este tramo del programa vamos rapidito a la columna de Enrique Pochat. El subsuelo de la patria. Los hechos que acontecieron el 17 de octubre de 1945 en diversos lugares de la Argentina, con su manifestación más notable y decisiva en la ciudad de Buenos Aires, han tenido diversas valoraciones. Un participante en esa jornada, Raúl Scalabrini Ortiz, publicó poco tiempo después en la revista Hechos e Ideas
un relato sobre los hechos. Es el testimonio de un intelectual comprometido con la liberación de la patria y la justicia social, que dedicó su vida a comprender la realidad nacional. Es además el relato de quien participó en esa jornada como uno más en la multitud. Scalabrini, como muchos argentinos, tenía una posición esperanzada en los cambios sociales que se promovían desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cuyo frente estaba el coronel Juan Perón. Por eso, cuando en octubre de 1945 este fue destituido y encarcelado y sus hombres adictos estaban presos o fugitivos, pensó que todo parecía perdido y terminado. La oligarquía vitalizada reflorecía en todos los resquicios de la vida argentina. Pasaban los días y la inacción del pueblo parecía justificar a los excéntricos de siempre. Ellos habían dicho que la política de apoyo al humilde estaba destinada al fracaso, porque nuestro pueblo era cicatero, desagradecido y rutinario. La inconmovible confianza en las fuerzas espirituales del pueblo de mi tierra, que me había sostenido en todo el transcurso de mi vida, se disgregaba ante el rudo empellón de la realidad. Pero en esa tarde del 17 de octubre de 1945, el sol caía a plomo cuando las primeras columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente de sus fábricas y talleres. Llegaban cantando y vociferando. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. El descendiente de meridionales europeos iba junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro, en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas baharadas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían desde las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de La Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas. Era el de nadie y el sin nada en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón. Otro intelectual militante de la causa nacional y popular, Juan José Hernández Arregui, describió en el libro Imperialismo y Cultura de 1957 el contexto en que aconteció la jornada del 17 de octubre de 1945. El proceso de industrialización que venía de la Primera Guerra Mundial y acrecentado rápidamente en el transcurso de la Segunda, había dado origen a un proletariado industrial destinado a una decisiva experiencia histórica en medio del pánico de los partidos directa o indirectamente complicados con el pasado. Esas masas carecían de compromisos. El 17 de octubre no solo fue una lección histórica para las fuerzas del antiguo orden, sino la gigantesca voluntad política de la clase obrera. Su adhesión a un jefe no se fundó en artes demagógicas, sino en las condiciones históricas maduras que rompían con las antiguas relaciones económicas del régimen de la producción agropecuaria. La revolución política exigía la reforma social, la recuperación de la economía enajenada al extranjero y la elevación del nivel de vida del hombre argentino explotado son la doble faz de un mismo fenómeno.
la toma de conciencia histórica de las masas. Todo el problema político de la Argentina actual se reduce a esta irrupción consciente de los trabajadores en la historia nacional. Un alto dirigente de la Unión Cívica Radical, Arturo Frondizi, que años después llegaría a la presidencia de la Nación con el voto de un peronismo impedido por los militares para presentar candidatos propios, señalaba en 1972: el 17 de octubre es una fecha definitivamente incorporada a nuestra historia como pueblo y como nación. Su contenido popular, expresado a través de las multitudes que marchaban hacia la Plaza de Mayo, con una vanguardia obrera en la que se unificaban las fuerzas del trabajo de todas las ramas de la producción, afirmaba un profundo contenido nacional. En los hechos de ese día se objetivaron coincidencias entre las aspiraciones del pueblo, esas vanguardias obreras en especial, y las Fuerzas Armadas. Esta alianza implícita sirvió de dique de contención a las represiones masivas o la guerra civil. El 17 de octubre, continúa Frondizi, fue el pronunciamiento de un pueblo que consustanció en su jefe, el entonces coronel Perón, el motor de un nuevo proceso en el que la formalidad democrática no pudiera enmascarar la injusticia social. Fue el punto de partida para una revolución social incruenta y transformadora que, hecha poder a través del comicio, generó una legislación social que nos colocó a los niveles en que se manifestaban las naciones más avanzadas y progresistas del mundo. Su más trascendente declaración, la que otorga a la independencia económica la condición de basamento para la soberanía política y la justicia social, compromete desde entonces la acción mancomunada de todos los argentinos. Cuando se cumplen 75 años de la gesta del 17 de octubre de 1945, podemos afirmar con seguridad que efectivamente lo acontecido en esa fecha, en que el pueblo movilizado logró la libertad de su líder y que la jornada concluyera con la comunicación de Perón desde el balcón de la Casa de Gobierno a la multitud reunida en la Plaza de Mayo, fue un hito clave para la construcción de una nación más justa y democrática. Los trabajadores, con su presencia protagónica, multitudinaria y pacífica en las calles, desbarataron cualquier intento de paralizar o retroceder en las conquistas hacia una sociedad más justa e inclusiva y aseguraron la continuidad del proceso democrático con plena participación de las representaciones populares. El camino estaría regado por sangre de mártires, porque no todos aceptan pacíficamente el avance de los pueblos. En la misma noche del 17 de octubre, cuando sus protagonistas volvían después de una larga e inolvidable jornada a sus hogares, un grupo armado desde un balcón del diario Crítica disparó contra el pueblo. El joven Edwin Passaponti, de 17 años, que había participado junto con sus compañeros de colegio en la manifestación, murió de un disparo en la cabeza. Fue el primer mártir del peronismo. En este día es bueno escuchar a Peteco Carabajal cantando su samba Estrella del Pueblo. Me hubiera gustado verla a la mujer
Y con la voz de Peteco volvemos al programa para irnos, porque ya llegó el mediodía, son 12:15 de este sábado 17 de octubre del 2020. Y para finalizar, solo comentarles que la Defensoría del Pueblo está atendiendo, lo estaba haciendo de manera virtual, pero a partir de esta semana que pasó, comenzamos con la atención telefónica todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Van a poder comunicarse vecinos, vecinas, ciudadanos de cualquier parte al 0800-666-0957. Allí van a poder entonces realizar su consulta, su pedido de asesoramiento, su pedido de problemas jurídicos, lo que ustedes requieran. Vamos a estar ahí para atenderles entonces de manera telefónica. Por supuesto que las vías de comunicación virtual siguen vigentes a través de la página web www.defensoriamorón.gov.ar y a través de nuestro mail institucional que es defensor@defensoriamorón.gov.ar. Y ya con esto entonces cerramos. Gracias, Antonella, por los controles técnicos y hacer posible esta comunicación tan linda con la charla que tuvimos hoy también. Y bueno, desearles una muy buena semana, que siempre sea, como dice Enrique Porchat, por la paz y la justicia, y como vengo agregando, que también sea por el camino de la salud, que estamos intentando lograr superar de a poquito esta pandemia y entrar en una normalidad un poco más sana. Así que agradecida y nos vemos el próximo sábado.